En donde hay un síntoma, hay una verdad que se abre camino. Jacques Lacan. ¡Ay! ¿Viste mi francés? Sí, sí, es espectacular. ¿No? ¿De París? ¿Eres de París? Soy de París. Cómete un papel. Oye, qué frase tan maravillosa de Lacan, ¿no? En donde Ay, nos Lacan. dice que los síntomas nos están diciendo algo, nos están queriendo dar un mensajito. Y hasta que no leamos el mensaje, van a seguir apareciendo una y otra vez, porque lo único que retorna es lo reprimido. Dios mío. Es cierto, eso es cierto, es muy cierto. Esos mensajitos, y si no les haces caso, y si no los lees, retornan y cada vez retornan más fuerte, gente. Por eso hoy tenemos este muy bonito tema ¿De qué vamos a hablar hoy, mi querida Sam? de la somatización o de las enfermedades psicosomáticas. Chan, Fíjate, chan. fíjate que yo pensé que la gente en general sabía que era una enfermedad psicosomática y en la semana me di cuenta de que no. O sea, mucha gente ni siquiera sabe qué es una enfermedad psicosomática. Así es que, ¿qué te parece si comenzamos por ahí? Creo que eso es muy importante. Y sí, y mira que ahora se usa, ¿eh? Se usa decir, ay, estás somatizando. Sí. Se usa. Pero sí, creo que también no tenemos como muy claro, o creo que es otra de las tantas partes en la salud mental y o sea, en la salud en general, que la gente luego cree que es una cuestión de fe. Y entonces dicen, es que yo no creo en eso. No es que no es de que creas, o sea, es de que pasa. O sea, no conozco a nadie que no crea en la diabetes, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, sí. ¿Y qué significa una enfermedad psicosomática? Pues es todo aquello, como tú explicaste el otro día, todo lo que de alguna manera no podemos como procesar, quizá en nuestras emociones, nuestra mente, que por cierto nos ronda todo el cuerpo, porque la mente no está guardada solo en nuestra cabeza, en nuestro cráneo, todo eso que vamos como sin poder procesar, situaciones muy fuertes en nuestra vida, incluso el estrés cotidiano, etcétera, se va a ir regando por todo el cuerpo, ¿verdad? Es correcto. Y fíjate que justamente una de las cosas que no me gustan de esta palabra de psicosomática es precisamente esa separación Uh-huh. que entiendo que la tenemos que hacer para que nuestro cerebro entienda, ¿no? O sea, con fines educativos a lo mejor, pero la realidad de las cosas es que mente y cuerpo no podemos verlos como algo separado, ¿no? Insistimos en verlo como algo separado, ¿no? Sí, insistimos. O sea, la gente dice como, no, es mental, es tu mente, ¿no? Pero, ¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando de la mente? Muchas personas al hablar de la mente en realidad están hablando del cerebro, pero el cerebro no es lo mismo que la mente. Eso es Muy algo bien. que también hay que distinguir, ¿no? Porque además el cerebro, pues es un órgano, es cuerpo, es carne, ¿no? Materia. Es materia. Y la mente no está, bueno, ya me estoy contradiciendo un poco, pero Pero sí, entiendo, es que la mente es como todo esto que nos ronda todo el cuerpo, ¿no? Porque no sí, nada más, o sea, no es que pienses con el dedo, por ejemplo. O sí, sea, sí sirven para diferentes cosas. El cerebro sí creo que es un órgano que tiene ciertas características, que nos ayuda a procesar información, que nos ayuda a transportar la información, pero ojo, que nos ayuda a transportar la información de todo el cuerpo, no nomás la del cerebro. exactamente, sí. Digamos que la mente no está alojada en un lugar en específico, ¿no? Exacto. O sea, está alojada en todo nuestro cuerpo, en realidad, porque recibe información, da información, la procesa, etcétera. Y lo más maravilloso de esto, porque a mí me parece realmente algo sorprendente, y no sé si es porque estudié psicología y entonces me apasiona, ¿no? Pero para mí es sorprendente que todo esto es a partir de energía. Ah, sí.
A mí también me vuelve loca de emociones. Es maravilloso, es a ver cómo, o sea, sí realmente mi cerebro no logra procesar muy bien el cómo sucede esto, ¿no? O sea, cómo una descarga de energía de un receptor que está en mi mano manda la señal a mi cerebro diciendo esto está caliente, ¿no? Y después manda una señal de regreso para que mi mano se quite del calor. Sorprendente. Y todo Maravilloso. eso pasa en un milisegundo. En un milisegundo. Entonces, Sí. qué increíble, la verdad, cómo funciona, o sea, nuestro cuerpo es maravilloso. Pero bueno, regresando al punto entonces, lo primero que tenemos que entender es que no podemos separar la mente del cuerpo. Mente y cuerpo son una sola cosa. Sí. Y creo que es muy claro pensarlo o entenderlo como que no, o sea, nosotros vivimos con el cuerpo entero. O sea, no te puedes quitar una mano para ir al súper, ¿no? No puedes decir, ay, hoy, ay, es que mi hígado me ha pesado muchísimo estos días, yo creo que lo dejo, ¿no? Estaría bueno, la verdad. Ay, estaría muy bueno de pronto dejar como ciertas partes, ¿no? Estaría muy bien, pero no somos el señor cara de papa, ¿no? Entonces no vas como quitándote órganos. Entonces, como vivimos con todo nuestro cuerpo, atravesamos nuestra vida, la experimentamos con todo el cuerpo. Y así es precisamente como se va haciendo la noción de las emociones. Porque es bien importante, creo yo, que para que nos quede como muy clara esta parte de la somatización, entender que la vida como la experimentamos, que tiene mucho que ver también con la energía, se experimenta primero con base en los órganos que tienen que ver con los sentidos. Esa es la primera instrucción del medio y la primera información que sentimos del medio es pura sensopercepción, ¿no? Que se refiere a todos los órganos de nuestros 5 sentidos. Entonces, Totalmente. O es sea, porque el cuerpo, ¿no? O sea, sí solo olemos con la nariz, pero bueno, pues ahí está otro órgano que no tiene que ver con el cerebro, que es la nariz. Está conectado, pues, pero no es parte del cerebro. así es. Sí, La piel, etc. antes de que el enojo le pongamos la palabra enojo o la tristeza le llamemos tristeza, eso era una sensación corporal, una sensación física, ¿no? Uh-huh. Que si ponemos atención podemos volverla a sentir. O sea, cuando estás enojado, que a lo mejor se te aprietan los puños y la mandíbula, que tu cara se llena de sangre, ¿no? O sea, que tu cuerpo se prepara para atacar. Claro. Pero todo tu cuerpo se prepara para atacar. Entonces, todo tu cuerpo se enoja, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. No nada más en tu cerebro existe ahí como lo plantan un poco en la película de Intensamente. Sí. No está alojado ahí en el cerebro el enojo y ahí se queda y ya. O sea, el enojo lo vives con todo tu cuerpo. Y de ahí que después de que te enojas, pues tienes, digamos, efectos secundarios de ese enojo, ¿no? A lo mejor Claro. te da gastritis después de enojarte, o te da insomnio, o se te tensó tanto la mandíbula que escuchas un pitido en el oído, o sea, pero todo eso proviene de que todo tu cuerpo se enojó. Exacto, eso es bien importante, porque vivimos con todo el cuerpo, no solo vivimos con el cerebro. Por eso hay gente que incluso dice, ¿no? Es que siento que es como ansiedad, es ansiedad física, no es ansiedad emocional. No, pues eso no existe. O sea, eso no existe. No es que sea ansiedad física, lo que pasa es que somos un circuito. Y es por eso ahí en donde creo que la parte de la energía cobra como tanto sentido. Porque cuando decimos que somos energía, yo siempre querré insistir en esta parte de que no piensen que la energía de los cuarzos o la energía como más esotérica. No, piensen siempre en energía eléctrica. Somos un circuito eléctrico. Sí, piensen Todo está conectado. en cables, ¿no? Ajá. Somos un perfecto circuito cableado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que sí es que, como sabemos, a cualquier proceso químico, o sea, cualquier proceso químico que exista en el universo, va a desprender energía. De un compuesto químico siempre va a haber energía. Y esa es la que se va pasando a través de nuestro cuerpo. Entonces, cuando nuestro cuerpo, por ejemplo, se enoja, como dices, se enoja entero y hay una descarga de energía porque hay un compuesto químico y hay una sustancia química que se está
intercambiando con otras, y entonces va a desprender energía. Por eso, por supuesto que cuando nos enojamos, la mayor parte de la gente y eso se lleva hasta en el lenguaje, ¿no? ¿Qué se dice? Se encendió. Me hierve la sangre. Todas esas palabras, fíjense cómo nuestro cuerpo nos va dando como los indicadores, incluso para ponerlo en palabras. Es todo el tiempo, es un constante proceso como muy retroalimentativo, ¿no? De información. Nos lo da en palabras, nos lo da en emociones, nos lo da en conductas, porque también se enoja tu cuerpo y vas a tener ciertas conductas. Apretar los puños, perder el control y quererle pegar a algo, o en el peor de los casos a alguien, ¿verdad? Pero va a haber un compuesto químico, una reacción química que va a desprender energía. Y entonces, por ejemplo, en el enojo, que es como muy famoso porque se ve mucho, pues nos calentamos, ¿no? Así se dice cuando la gente se empieza a enojar, no es que se empezaron a calentar. Pues sí, cuando estás enojado te calientas. ¿Por qué? Porque hay un desprendimiento de energía. Entonces te calientas. Pero ¿qué pasa? A lo mejor te enojas una vez y sí tienes esta como cruda, ¿no? Como la cruda de haberte enojado. Hay gente que hace tanto coraje en alguna ocasión quizá en su vida que hasta las manos se les hormiguean. Ya sea porque se recogió toda la sangre y se fue hacia la parte de arriba, o porque se fue hacia la parte de los pies como para iniciar una pelea o huir, ¿no? Y hasta de repente como que las manos se les empalidecen. Yo conozco a mucha gente, por ejemplo, mi papá, que si está muy, pero muy enojado, se pone pero pálido en lugar de ponerse rojo. ¿Y por qué? Pues porque toda la sangre se baja. O sea, el cuerpo está preparado para esto. ¿Qué es lo que pasa cuando nos asustamos también? O sea, También. cuando te asustas, la sangre de tu cuerpo se va a los pies para correr, ¿no? Y para protegerte de aquello que te está amenazando. Y por eso esta bonita tradición de cómete un pan. Cómete un bolillito para el susto. Porque sientes que se te baja la presión y se te baja el azúcar ¿no? Pero es eso, es que todo tu cuerpo se asustó, no se asustó tu cerebro, se asustó todo tu cuerpo. Por lo tanto, tienes reacciones físicas, ¿no? Ahora, esto pasa, como tú dices, estamos hablando de casos aislados. Te enojaste, te asustaste, te pusiste triste. Pero, ¿qué sucede cuando estamos hablando, por ejemplo, de un trauma? Ya sea un trauma complejo o un trauma simple, ¿no? Explico la diferencia. El trauma simple es aquel evento que sucede en tu vida, que es ese antes y después, aquello que te marca para siempre, como por ejemplo una violación, vamos a suponer, ¿no? Pero que ocurre una sola vez y eso cambia toda tu forma de pensar, de sentir, de vivir la vida, etc. El trauma complejo son traumas mucho más pequeños, no tan intensos, que a veces a lo mejor hasta no logras distinguir en qué momento sucedió, pero que son varios a lo largo del tiempo, ¿no? Por ejemplo, cuando tus papás te pegaban, ¿no? A lo mejor solo te dieron un manazo, después te dieron con la chancla y después con el cinturón, y fueron en varios momentos de tu vida, pero que crearon diferentes traumas a lo largo del tiempo. Ahora, esos traumas que fueron ya de mayor intensidad, que fueron emociones o descargas eléctricas muy intensas, lo que hacen es que modifican tu cuerpo. Sí. ¿Cierto? Cierto. O sea, lo transforman. O sea, ya no es solamente esta cruda de enojo, como dice Sam, es que la estructura de tu cerebro cambió, se modificó debido al trauma. Claro, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Se va haciendo como como serie de Navidad, donde vas poniendo un poquito, ¿no? Yo siempre lo explico así, es muy Me fácil de encantan entender. tus analogías, sí, es como un poquito. Es una serie de Navidad. ¿Y qué es lo que nos pasa? Porque con el trauma simple, efectivamente va a haber un momento del antes y el después, pero es algo que es como dice Monse, ¿no? Como es una vez en la vida, pudo haberte cambiado la forma de pensar, de recibir el exterior, lo que sea, pero es algo que no se va a repetir como tal. En el otro, como es acumulativo, ese trauma compuesto, se va haciendo como serie de Navidad. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Si te pegaban cuando eras chiquito, de pronto, 20 años después,
cuando hay elementos en el exterior o en el interior incluso, de nuestro pensamiento, de nuestra imaginación, de lo que nos acordamos, un recuerdo, etcétera. Y se van apareciendo esos elementos en el exterior, por ejemplo, si te pegaban de chiquito, pensemos en algo muy, muy evidente, ¿no? Si te pegaban de chiquito, entonces supongamos que apareces en una relación de pareja en donde hay abuso, que sería como muy, muy evidente, pero pues ese es el chiste, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? No solo se te va a prender esa alerta de que alguien te está pegando o de que alguien está llevando a cabo un abuso contigo en este momento adulto de tu vida. No, se va a encender este foco y se van a encender todos los demás de la serie. Y entonces terminas como arbolito de Navidad. ¿Y qué es lo que va a pasar tu cuerpo? Pues tu cuerpo va a volver a vivir, no ese foco nada más, ese foco y toda la serie de Navidad, todos se te van a encender y el cuerpo tiene memoria, esa es otra, ¿no? La memoria no solo está alojada en el hipocampo, en nuestro cerebro, con las demás estructuras que la acompañan, no, está alojada en todos lados. Hay memorias físicas. O sea, si a ustedes alguna vez han tenido algún golpe muy fuerte o un trauma muy fuerte que te pegaban en algún lugar en específico, en fin, son cicatrices que no se ven, pero que se quedan en la memoria del cuerpo y te acuerdas perfecto cómo te dolió ese día que te caíste, te acuerdas perfecto y eso es porque nuestro cuerpo tiene memoria también. Totalmente. Y así es como se va cocinando esta enfermedad psicosomática. Y les digo algo más espeluznante todavía. No. Bueno, mejor sí. Si no lo quiero oír, apague usted en este momento su radio. Su radio. Póngale a adelantar 15 segunditos. Hay traumas que incluso cambian la estructura genética de las células. Sí. Y que entonces, muchas veces, traemos en nuestros genes traumas de otras generaciones. O sea, ni siquiera son nuestros, porque lo traemos en la carga genética. Así como heredaste los ojos azules de la abuelita, también heredas sus patologías, claro, su ansiedad o su depresión o su psicosis o lo que sea. ¿no? O que seas, ¿cómo se llaman los que sienten que todos están enfermos? Hipocondríacos. Todas las cosas se heredan. Por eso creo que hoy con otras líneas de investigación, ¿no? También está muy de moda esta parte de sanar tu linaje. Sí, me encanta. Sanar tu linaje, que cuando dicen linaje yo me siento como así como de... ¿Perrito? Pues sí, o como perrito, o como así como si estuviera yo en sucesión para la corona. Así me siento. Pero bueno, sanar tu linaje es un poco, esta parte es lo que ahora se usa decir sanar tu linaje, pues es sanar esas partes de tu cuerpo y de tu vida y de la idea que tienes de tu cuerpo, de tu familia, de tus emociones, que están representadas a través de cómo vas conduciéndote por la vida. Es algo que de pronto puede ser difícil de entender, pero sí está comprobado que cambia la estructura genética de nuestro cuerpo, ese tipo de cosas. Y entonces, ¿qué? ¿Ya nos fregamos, básicamente? ¿O qué proponemos para que no nos freguemos tanto? Fíjate que les voy a contar una anécdota bien bonitísima. Yo daba clases de psicología en la licenciatura de enfermería en la Universidad Panamericana. Muy bien. La Universidad Panamericana es una universidad del Opus Dei, o sea, de mucha religión arraigada de hueso colorado, ¿no? Sí. ¿Y qué hacías ahí? ¿Qué hacías tú tan opus? Yo no te veo muy, pues muy, muy, muy señorita católica, ¿verdad? Mira, la verdad entré por una conocida. Empecé a dar clases ahí. Y bueno, lo hice bien y me quedé. O sea, ¿no? Un poco. Sí, bueno, no tenías o sea, que uno sí tiene que tener palancas, pero luego tienes que hacerlo bien, ¿no? Sí, Mis claro. alumnas me aman, pregúntales. Pero resulta que pues tenía yo alumnitas muy, muy, muy mochas que me iban a acusar a la dirección, porque pues yo tengo una formación psicoanalítica y entonces me acusaban porque yo decía que no tenemos libre albedrío.
O sea, Que por cierto, en la religión, pues, te dice que sí, pero un poco que no, ¿verdad? En fin. o sea, pero lo junto con esto que estás diciendo, porque justamente es que sí pareciera de pronto que estamos diciendo eso, ¿no? Como que, o sea, ya valiste caca, porque si en tus genes traes el trauma de la bisabuela, ¿no? Y además, pues bueno, tus emociones están en todo tu cuerpo y entonces los vas a expresar y entonces te vas a enfermar y pareciera justo como que pues ya te chingaste, ya no hay mucho que hacer, Sí, ¿no? o estás atado a todo lo que hayan hecho todos los que vinieron antes de ti. O sea, Más lo que imagínate. viviste en los 6 primeros años de tu infancia, ¿no? Como decía mi querido amigo Freud, infancia es destino. Sí. Entonces yo decía esas cosas y pues me mandaban llamar porque pues cómo era posible que yo estuviera trayendo al mismísimo diablo a la clase. Y entonces pues es eso, sí parece así, pero sí hay algo que hacer, sí hay algo que podemos hacer, aunque no, eso no nos va a quitar todos los males tampoco, ¿no? O sea, sería demasiado pedir. Sí, no, aparte sería como medio ilógico. O sea, esta parte del libre albedrío es porque, bueno, un poco estamos encadenados a todas esas cosas que nos predisponen desde la forma en la que nos vemos, ¿no? O sea, no tenemos mucho control en si heredé el ojo de este color o la forma del cuerpo. No tenemos ningún control sobre cómo salimos, ¿no? Y eso nos llevaría como a otra temporada de hablar de las cosas sobre las que uno no tiene como mucho control en su vida. Y entonces de ahí viene este planteamiento de decir, bueno, en una de esas, pues entonces no tengo libre albedrío, porque en realidad nada de lo que yo hago es porque yo lo decido. Lo Exacto. deciden, está prefiltrado por los traumas de todo mi linaje, por los traumas de todas mis bisabuelas, bisabuelos, todo lo que me pasó a mí, lo que le pasó a mis papás y cómo me criaron, o sea, pero qué desesperanza tan horrible, ¿no? Pero la realidad es que también tiene su sentido. A ver, no podemos ser tan ególatras, ¿no? Como para pensar que eres una única creación cortada en el tiempo, solo hecha de tus propios pensamientos. O sea, tienes que venir de algo. Tienes que venir de algo. Y hay muchísimas, precisamente lo que nos hace seguir evolucionando como especie es este pasado. Es que los de atrás han ido conociendo cosas y nosotros en teoría venimos a construir sobre lo que ellos hicieron, que también es eso. Entonces, bueno, en ese sentido, en las enfermedades psicosomáticas también siempre va a haber, ya sea por predisposición genética o porque sí hay un evento muy claro en tu presente, la parte que se llama el órgano de choque. Y el órgano de choque va a ser precisamente esta parte de tu cuerpo en donde ese trauma, esa emoción acumulativa, estos problemas que no hemos resuelto, se nos van a ir acumulando y es el órgano que digamos que va a sintomatizar esta enfermedad. Como la más famosa, pues es el estómago, ¿no? Las enfermedades, todas las enfermedades digestivas, la gastritis, colitis, colon irritable, úlceras, toda esta parte está contenida en el estómago y casi siempre cuando yo pregunto, ¿en dónde lo sentiste? Casi todo mundo, una enorme parte de sus emociones la siente en el estómago. Y esto también tiene una razón, digamos, fisiológica que Uh -huh. podemos explicar, ¿no? Que es que el estómago y en el intestino es donde se encuentran la mayor parte de terminaciones nerviosas de nuestro cuerpo. O sea, ¿en dónde hay más terminaciones nerviosas que en el cerebro? En el estómago y en el intestino. No más. O sea, después de. Después, ¿Qué quise ajá. decir? Segundo lugar. Ajá, el segundo lugar. Imagínate nada más, o sea, es impresionante y está comprobado, ya se suponía, pero bueno, conforme ha avanzado la ciencia, pues obviamente se comprueba que toda la parte, o sea, como que nuestra salud en general, que está obviamente entrelazada con la salud mental, sí tiene que ver mucho, 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 mucho con el estado de tu microbiota, el estado de cómo, de la parte digestiva, o sea, tiene que ver muchísimo con esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que yo no quiero lo que es, más bien, lo que sí quiero que quede como muy claro, es que no porque tengas gastritis o colitis o porque estés atravesando por esta parte en donde sintomatizamos a lo mejor también mucho en la perdón, en la piel, en la dermatitis atópica, en estos rashes que de repente dan así como que sin razón, ¿no? Sí creo que es importante que no vivamos esto como con una culpa.
Porque luego yo sí he oído como muchas mamás que de repente les dicen, así como si fuera diccionario. Esa es otra que quiero tirar, ese tabú. Este diccionario de el rush que te salió es porque hiciste sentir o porque te hicieron sentir abandonado. Si te quedas afónico es que tu papá le olían los pies cuando eras chiquito. O sea, no. No puede ser. ¿Qué ejemplo? Es que de repente sí Y te traumó. Oye, es que sabes que me dijeron que si me dolía mi rodilla izquierda, quiere decir que mi papá, cuando era chiquito, o sea, no, bueno, o sea, sí puede cambiar su historia, pero tampoco es así un diccionario de esto es equivalente absoluto y siempre a esto. ¿Y por qué? Pues porque cada persona es un mundo entero. Único e irrepetible. Único e irrepetible. La cabeza es un mundo, pero sí. Sí es cierto, porque no todo mundo le va a aparecer el trauma o la enfermedad psicosomática en el mismo lugar. Totalmente cierto. O sea, así como los libritos de interpretación de los sueños de Sanborns no sirven, no son reales, tampoco esta parte, como dice Sam, de que si te duele el dedo chiquito del pie corresponde a, o sea, no siempre, porque depende de tu historia, depende de tu trauma, depende de lo que signifique para ti el dedo chiquito del pie. O sea, hay que hacer un análisis exhaustivo. Sí hay ciertos símbolos universales, sí los hay. Porque se repiten. Porque se repiten y sí, o sea, sí podemos a veces englobar las cosas en un símbolo en particular, pero no podemos darlo por hecho, o sea, no podemos decir sí o sí es así, no, tienes que hacer un análisis exhaustivo, ¿no? Eso es muy importante, porque sí está muy de moda esa parte, ¿no? Como de tratar de, o sea, si fuera tan simple y tan sencillo, pues ya los terapeutas tendríamos un manual, ¿no? Bueno, si hay Científicamente terapeutas probado. Sí, pero no tiene un sustento científico, tan ¿no? científico. Entonces, Pero pues, sí, claro. O sea, no puede ser que sea exactamente lo mismo lo que significa para todas las personas en todo el mundo. Sí hay exacto. cosas que son más universales, como esta parte que está muy investigada de la microbiota del estómago, etcétera, pero siempre se va a configurar cada una de las enfermedades psicosomáticas, se va a configurar de acuerdo a cómo haya sido tu trauma, de acuerdo a cómo hayas atravesado esta parte de tu vida. Porque, por ejemplo, ustedes obsérvenlo y hay veces que la gente como que incluso va cambiando hasta la forma en la que caminamos, como la forma en la que incluso se va formando tu cuerpo, va acorde a la historia. Uh-huh. Es muy acorde a la historia de vida que vamos atravesando y quizá a muchas cosas que también vamos como arrastrando de otras generaciones. Pero entonces es la acumulación de estas emociones, de estas descargas eléctricas que decíamos al principio, lo que va a ir generando ya sea inflamación, irritación, dolor, desgaste, incluso hay estudios, bueno, que han tratado como de sacar esta parte más científica del cáncer, que lo sabemos, ¿no? Y todo el mundo como que siempre asume que es así como, ay, pues que habrá tenido como mucho enojo o como mucho resentimiento o como, y no necesariamente, no siempre va a ser por enojo o por resentimiento que te dé cáncer de mama, ¿no? He oído a millones de personas que dicen, es que el cáncer de mama es un resentimiento con tu mamá. O sea, seguramente que hay personas que sí, pero no todo mundo. O sea, hay gente que en verdad está libre de este tipo de historias y de todas maneras está atravesando por una enfermedad así. Entonces, ¿qué es lo que va a elegir al órgano de choque? Pues quizá un poco si tu inconsciente. La forma en la que tú tienes como imaginado en tu mente, digamos, tu cuerpo. A lo mejor esta parte de las enfermedades como dermatológicas, toda este estrés que te empieza a llenar. Fíjense, y siempre, a mí me gusta pensar siempre en la somatización como una analogía. O sea, piénsenlo siempre como este estrés que te burbujea por dentro y por dentro y por dentro y que de repente o te empieza a inflar y entonces ahí vienen todos los que dicen que comen por ansiedad, porque hay un estrés y te inflas y te inflas y te inflas, o porque hay una emoción, cual fuera que sea, que te infla y te infla y te infla. Hay gente que se va a inflar,
hay gente que se va a cerrar para no dejar pasar a la emoción quizá, y entonces ante ciertas situaciones en su vida pueden, por ejemplo, adelgazar sin control, engordar sin control, o simplemente que estás lleno de estas emociones que no tienen como ni pies ni cabeza y se te empieza a salir hasta por los poros. Y ahí están las enfermedades dermatológicas. Así es. O pues como una gran necesidad de afecto también, ¿no? Claro. Como una gran necesidad de afecto físico, de ser tocado, o sea, porque cuando pues te embarras las cremas y los ungüentos y todo eso, pues es como que lo que tu cuerpo necesita para curarse, ¿no? Exacto. Y bueno, de esto pues incluso podemos irnos a las investigaciones que se hicieron con bebés, que hoy en día es tan importante en los orfanatos de bebés, por ejemplo, que hay gente destinada nada más a cargarlos, a apapacharlos, a sobarlos, ¿no? Porque justamente pues parte de las necesidades de nuestro cuerpo está en eso, ¿no? En recibir afecto de los demás. Entonces, pues el cuerpo también puede enfermarse de amor, digámoslo, ¿no? O sea, entre comillas, como que puedes enfermarte cuando no estás recibiendo afecto o cuando ese afecto es violento, es agresivo, o cuando no hay como que un afecto propio, ¿no? Hablando de autoestima, de autoconcepto, de tal. O sea, todas esas cosas que tienen que ver con las relaciones humanas también nos pueden enfermar, no solo las emociones, ¿no? Exacto. Todas esas necesidades, porque el cuerpo va a hablar. Todo lo que no alcancemos a procesar o lo que no alcancemos por miles de razones a decir, a tratar, porque no nos da tiempo, porque no tenemos idea, porque también por miles de años se nos ha dicho, bueno, por cientos de años, se nos ha dicho que la parte del cuerpo siempre ha estado como muy, muy invalidada. Desde la parte religiosa, desde cualquier punto de vista donde lo quieras ver, siempre las cosas corpóreas están como muy negadas. No se puede sentir placer, o mira, para eso es, pero ¿qué crees? Que no lo puedes sentir. Bueno, no hay religiones y países en donde les cortan el clítoris a las mujeres para que no sientan placer. ¿Y por qué? Pues porque el placer, así como a los griegos, ¿no? Pues te puede volver loco. O sea, sí, pero es parte de nuestra corporalidad y es parte de cómo atravesamos también el mundo. Hay muchísimas cosas que nos dan placer y no necesariamente tienen que ver con la parte sexual. Bueno, más bien con la parte genital, ni siquiera la parte sexual. Entonces, pues como sopa de emociones y de sensaciones, etcétera, pues es difícil a veces procesarlo. Yo creo, en lo personal, que hoy en día, no sé si haya más enfermedades psicosomáticas, yo creo que en una generalidad sí tienen más que ver con que estamos expuestos a tanta estimulación que no hay aparato psíquico, cuerpo, cerebro, mente que lo pueda procesar a tiempo. Que podamos ir al día procesando la cantidad de información que tenemos. O sea, piénsenlo y desde que abrimos los ojos empezamos a tener muchísima información. Si, por ejemplo, son de los que se despiertan, y eso no es de justo ahora, ¿no? Eso ha sido desde hace mucho, que hay despertadores que se encienden con el radio puesto, por ejemplo. Entonces, empezamos a recibir sonido, luz, información, y bueno, si viven en México, las noticias no siempre son muy amables, ¿verdad? Las noticias ya puedes amanecer con un síndrome de estrés postraumático y son las 7:10. O sea, ¿no? Ya empezamos por ahí. Pero bueno, estamos expuestos a muchísima información. Si ustedes están en la oficina, pues entonces estás en la oficina y creemos que solo estamos expuestos a lo que nos dicen no. Es a lo que huele la oficina, la gente que pasa, el ruido que discriminamos para poner atención en nuestro trabajo, la junta, el calor, el cansancio, recibir una llamada, en fin. O sea, podríamos describir miles de estímulos a los que hoy estamos expuestos y es difícil poderlos procesar de manera en la que como que no se nos quede nada que vaya a dar a un órgano de choque y por lo tanto a una somatización. Ay, totalmente. Eso que dices es muy importante, porque además después pues tenemos como todos estos
otra vez, padecimientos que en realidad no sé qué palabra ponerle, pero como trastorno de déficit de atención, autismo, Asperger, etcétera, trastorno obsesivo compulsivo y demás, que también, o sea, que no solamente tienen que ver con una parte de, híjole, pobrecito, su cerebro no funciona bien, ¿no? Híjole, le salió mal el cableado, sino justo con la forma de vida que tenemos hoy, ¿no? Y que en el autismo, por ejemplo, que se ha dicho muchísimo que hay más autismo hoy en día por las vacunas, que tiene que ver las vacunas, o sea, es que neta, a veces queremos tapar el sol con un dedo, es la sociedad en la que vivimos, o sea, Claro. el lunes que fui a una fiesta con Inés, justo estaba pensando en eso, porque ya ven que Inés sí se sobreestimula muy cañón, ¿no? Pero también digo, ¿cómo no se va a sobreestimular con los ambientes en los que vivimos? O sea, era un salón de fiestas, pero en donde había el hospital para bebés, el spa, la casita de muñecas, los coches, la tiendita y el súper. Entonces la pobre infeliz estaba dando vueltas sobre su propio eje como de, no sé qué jugar, ya sabes, todo quiero, todo me gusta. Más la música de fondo, más la hora de la piñata y aviéntate la piñata y gana los dulces y entonces el rush de azúcar, el pastel, dices, es que es irreal no acabar loco después de una fiesta infantil, en buena onda. Y súmate el show de los micrófonos más altos que los del Claro que hubo Auditorio show. Nacional. Ajá, claro que hubo show con un mago, ¿no? Es demasiado para el cerebro de procesar, bueno, y volvemos a lo mismo, no solo para el cerebro, para el cuerpo entero, ¿no? Entonces, claro que sales loco y tú como mamá sales de malas de la fiesta infantil y el niño berrinchudo y todo acaba en tragedia. Es lógico. Muerte y pestilencia para todos. Pero claro, o sea, yo también creo que siempre queremos estarle buscando a alguien más la responsabilidad. No es que son las vacunas. No, o sea, no es la necesidad, por ejemplo, capitalista de que todo el tiempo estés produciendo lo que te hace dejar a tus hijos hasta las 7 de la noche en un lugar en donde no hay apego, no siguen sus necesidades emocionales, no están con su significant other, o sea, su adulto importante en su vida, que son sus papás. No es eso. Son las vacunas. No es que los niños hoy en día, yo me encuentro cada vez a más niños que no comen. Fíjate que ahora en las nuevas generaciones ningún niño come. No comen una cosa, no estoy hablando de las alergias, que las alergias también son muchas veces muy psicosomáticas. Psicosomáticas. Pero no comen. ¿Por qué? A mí no me queda claro por qué los niños de hoy no comen, pero no es porque así son sus almas libres. No es porque no les queramos dar una rutina que les permita tener una instrucción mental, una estructura emocional de que hay que comer, de que hay que nutrir tu cuerpo. No es eso. Es que los niños de hoy ahora ya no comen. Entonces, siempre estamos buscando esta otra parte de la responsabilidad. Y un poco pasa lo mismo con, no solo, o sea, no es con las enfermedades psicosomáticas, sino con atravesar y construir herramientas que nos permitan procesar nuestras propias vidas. O sea, creo que esa es la base de un poco la cura o el manejo de la somatización, es procesar tu propia vida. Si hay algo que se repite y se repite y se repite, bueno, pues ya es hora de que pongamos atención y vayamos. Si ya fuiste con el doctor, ya te sacaron análisis y ya te dijeron, pues fíjate que tienes colitis crónica, órale va. Pero entonces tiene que haber otro nivel de atención en donde entonces tú le entres a decir, bueno, ¿y por qué? ¿De dónde viene? ¿Desde cuándo me siento así? ¿Qué es lo que está atado ahí? Lo que significa. Por eso siempre en la somatización me gusta, como les decía, pensar también en esta parte de las analogías, ¿no? Esta parte del reflujo, por ejemplo. Pues, ¿qué te tiene tan enojado que te enciendes por dentro? Te estás incendiando por dentro. ¿Qué es lo que te tiene tan enojado que a lo mejor no fue de hace 2 meses? A lo mejor fue desde que estabas chiquito y se te ha ido acumulando. ¿Qué es lo que te tiene tan enojado? O que no te escuchen, o que siempre se repitan ciertos patrones en tu vida, ¿no? Sí. Y también es muy importante buscar autorregularnos
diariamente, ¿no? O sea, tener estos espacios donde todos esos estímulos y todas esas emociones y todo lo que vivimos día a día para sobrevivir, que pues nuestro cerebro lo procese, descanse, o sea, que haya, pues sí, tiene que haber un momento del día donde tú te des agendes ese permiso, ¿no? Como para poder volver a regular tu cuerpo y entrar en esta homeostasis, ¿no? Que es bien difícil y que ese equilibrio homeostático cada vez es más difícil encontrarlo. El otro día, la semana pasada, di un curso y les preguntaba, ¿qué hacen ustedes para relajarse? ¿Y qué creen? Todo el mundo me dijo algo que no era para relajarse. Me dijeron, juego fútbol, juego tenis, voy a escalar, veo, pues estoy con mis hijos. No, es que eso es aparte de otras situaciones en la vida. Hacer ejercicio no es relajación ni descanso. Hacer ejercicio es hacer ejercicio. Estar con tus hijos. Hacer ejercicio es trauma complejo. También se acumula, nos persigue. Cada vez que no lo haces, te prende una serie de Navidad. Pero sí, o sea, estar relajado, estar tranquilo, tener un espacio para estar en paz, es estar en paz. Sí. Ay, y la verdad es que no lo hacemos, ¿eh? O sea, no está dentro de nuestros hábitos del día a día, porque llegamos de estimularnos a la casa a estimularnos más, ¿no? Uh-huh. O sea, regresas, por ejemplo, vas a recoger a tus hijos, ¿no? El calor, el tráfico, el hambre, la sed, el sol, etcétera. Y llegas a la casa prendes la tele, ¿no? Los niños prenden el iPad, vénganse a comer, y entonces gritos, sombrerazos, ya cámbiense para el taekwondo, se cambian para el taekwondo, berrinche, ¿por qué no quieres ir? No sé qué, te vuelves a subir al tráfico, al sol, al calor, a la sed, O sea, y ¿a así qué hora? todo el tiempo, todo el maldito día, o sea, es demasiado. Es demasiado, y eso pasa con los niños. ¿Saben? Pensando en una vida adulta, por ejemplo, es como el pensar, quizá, que toda esta parte del comer, que entre muy comillas pongo comer como emocional, o este tipo de situaciones, o sea, no. ¿Cómo es que le vamos a echar la culpa a algo externo cuando somos adultos, o hay muchísimos adultos que no viven con niños, que duermen 4 horas por estar viendo la serie, que no toman agua en todo el día o que se alimentan a base de puro snack? No comen comida real, no hacen ejercicio real, no, o sea, y por ejercicio real no me refiero a hacer un triatlón no. Movimiento que disfruten, pero ven series, pero no apagan el celular, pero tienen unos hábitos para dormir terribles. Bueno, el cuerpo en algún momento va a hablar. Por supuesto que va a hablar. Y es la acumulación. Entonces, ¿cuáles serían algunas de tus conclusiones, darling? Bueno, mis conclusiones son, número 1, escucha a tu cuerpo, ¿no? O sea, no te tomes el chocho y ya está, no trates de apagar la lucecita de la gasolina que se te está prendiendo en el coche, porque se te va a acabar la gasolina y te vas a quedar ahí botado y puede ser que nadie venga a buscarte, ¿no? Entonces, ponle atención a aquello que te está pasando y haz un análisis exhaustivo de por qué te sientes como te sientes. Número 2. Te toca. Yo esperando tus cosas. Y yo, sí, yo solo quería hacer el platillo. Número 2, ten en cuenta que estas no son cuestiones de fe. O sea, a tu cuerpo no le interesa si crees que somatiza o no crees que somatiza. Tu cuerpo va a somatizar. Por ejemplo, en enfermedades autoinmunes, se me hace súper analógico las cuestiones autoinmunes. ¿Por qué? Porque tu cuerpo se está haciendo daño a él mismo. Las alergias está pensando tu cuerpo que hay un agente afuera que te hace daño que en realidad es inocuo y no tendría por qué hacerte daño. En fin, toma en cuenta y haz parte de ti la analogía de qué es lo que te está tratando de decir tu cuerpo entero. Si tienes bruxismo, esta parte de apretar la mandíbula, ¿a qué
emoción parecería el bruxismo? ¿A qué emoción se parecería que estés incendiado por dentro? ¿A qué emoción se parecería cualquier otro tipo de enfermedad que haya muchas veces que se te repite o que de pronto hayas pasado por una época de estrés y de pronto se te haya como acelerado? ¿A qué se parecen tus síntomas? ¿A qué emoción o a qué situación se parecen tus síntomas? Número 3. Habla de lo que sientes, comparte con alguien tu historia, tu anécdota, tu día. Es muy importante que no todo se quede alojado en tu mente. La palabra cura, y eso también está demostrado, la palabra cura. Entonces, habla con alguien y si no tienes nadie con quien hablar, págale a alguien para que te escuche. Hola, aquí los esperamos. Ya saben, miren, ahí están. Número 4. Sí, creo que efectivamente no quites los focos de tus sensores. Esto que dijo Monses es algo súper importante. No queramos ir a tapar todo e ir a echarle la culpa a algo más. O sea, si tú tienes una gastritis recurrente, un reflujo recurrente, no es la salsa siempre los chilaquiles, no es que tu mamá te hubiera hecho la salsa ácida desde que eras pequeño. No puede ser. Si cuando en el ambiente no hay nada absolutamente que haya como una justificación efectiva de que tú tienes este padecimiento, entonces no recurras siempre a aplacarlo con cualquier remedio. No recurras siempre a aplacar haber pasado por una etapa de muchísimo estrés, de una pérdida de trabajo, de un cambio de vida. Te cambias de ciudad y de repente tu cuerpo tiene una reacción tremenda. Es que no nos hemos podido acostumbrar al clima, decimos, ¿no? En mi grupo salió justo un ejemplo así. Bueno, hay una gran posibilidad de que sí sea el clima, pero a menos de que te hayas ido a vivir a un lugar súper inhóspito, puede ser que tu cuerpo esté lanzándote estas señales de resistencia al cambio y hay que atenderlo. Con esto vamos a agarrar nuestras cosas y nos vamos a regresar a donde vivíamos, ¿no? Pero sí hay que escucharlo y decir, síguele la pista a estos focos, síguele la pista a decir, ¿por qué tendría yo esta resistencia? ¿Qué es lo que me quiere decir mi cuerpo? ¿Cómo le voy a hacer caso y cómo lo voy a resolver? Muy bien. Y por último, no existe salud física y salud mental, existe la salud, porque mente y cuerpo son la misma cosa. Entonces, o estás sano o no lo estás. ¿No lo estás? Tan, tan. Somos un circuito. Gente bonita que nos escuchó, muchas gracias. Una semana más en donde ya nos pueden ver en YouTube, escuchar en Spotify y en las demás plataformas. Oler. Ya nos van a poder oler con un rascahuele que les vamos a mandar. Hasta la palabra rascahuele me causa conflicto, pero ya bueno, en fin. Por favor, suscríbanse, compartan e incomódense con nosotras, igual que todas las semanas. Gracias. Bye. Que no se te olvide, déjanos tu mensaje de voz y síguenos en redes.